Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia. ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis muy bien. Aquí estamos un miércoles más en Darle la Vuelta a la Tortilla. Y en este caso, como siempre os solemos preguntar, es lo siguiente. ¿Cómo le estáis dando la vuelta a vuestra tortilla? ¿Qué situaciones estáis? Digamos, qué problemas estáis teniendo, qué preocupaciones os hacen estar más inquietos. Y sobre todo también que nos comentéis a través de nuestro correo electrónico comunicación@liderarte.org situaciones que tengáis en vuestro día a día que os hagan estar con más preocupación, con más nervios, con más ansiedad, que día a día, a día de hoy, es algo que sobre todo está muy generalizado, ¿no? Que estemos muchas personas con ansiedad. Y además de ello, hablamos en este programa de la palabra cambio, ¿no? De cómo salir de esas situaciones y saliendo de esas situaciones, el cómo podemos inspirar a la persona que tenemos enfrente para que siga también adelante, ¿no? Que se fije en nuestro ejemplo y a través de unos valores y unos principios podamos, digamos, transmitir a las personas de nuestro entorno lo que es el camino que quieren y sobre todo que sienten recorrer. Y como ya sabéis también, Dale la Vuelta a la Tortilla es un programa en el cual hablamos de temas, de necesidades para poder transformar el sistema educativo, para poder darle una buena vuelta a la tortilla en ese sentido y traer a personas invitadas que nos inspiren y sobre todo que a la audiencia os puedan ayudar. Y sí que es verdad que en el día de hoy tenemos a una persona muy especial, y digo muchas veces muy por un motivo, lógicamente. Y antes de ello, deciros que este programa es un espacio copatrocinado por Liderarte y Click Radio TV en colaboración con Educando a tu Lado y Elite Educa. Y bueno, presentar a mi compañera Sara, ¿cómo estás? Pues muy bien, como siempre, contenta y preparada para disfrutar, y más hoy que tenemos esta invitada tan especial, y ahora tan especial porque porque, bueno, es una persona, es que cualquier adjetivo que diga se va a quedar muy corto, pero es mi prometida, Miriam, y sobre todo es una persona que día a día, pues, trae luz, día a día trae bondad, día a día ayuda a toda persona que lo necesite. Y sobre todo es una persona que con esa honestidad y con sobre todo esos valores que no solo promueve, sino que también los pone en práctica con sus principios. Es una persona que a través del mundo de la música ayuda, pero no solamente ayuda, sino hace que la persona que esté enfrente reconozca quién es. Porque muchas veces te pueden ayudar a través de una práctica musical, de una práctica deportiva, digamos, a tener mayor capacidad para poder hacerlo mejor, pero es que no solamente se queda ahí, también con la personalidad que tiene, consigue que la persona pueda, digamos, atravesar una situación difícil con más calma, ¿no? Con más fuerza, con más autoestima, con más motivación. Y sobre todo también es una persona que, aunque hoy la tenga nerviosa, nerviosa aquí a mi lado, es una persona que tiene una, como a ella le gusta decir, una personalidad arrolladora, pero sobre todo lo que hace es que te sientas como en casa, en todo momento, en todo espacio. Y creo que con esta presentación ¡qué bonita! Me ha encantado. vamos a comenzar hoy. ¿Cómo estás? Hola, pues a ver, después de esta presentación, más nerviosa aún, la verdad. Es que has dejado esto muy alto y yo no sé, espero estar a la altura. Bueno, es normal que estés nerviosa. Ya sabes que este es, pues, es un contexto de radio, aunque estamos en familia, aunque aquí ya sabes que todos estamos en familia. Y sobre todo, claro, porque te llevamos a preguntar, ¿no? Cosas relacionadas con el mundo de la música, pero claro, es que como estás creciendo, en lo personal, lógicamente, y en lo profesional también, pues ahora hay más cosas que preguntarte que antes, claro. Ahora ya has liado todo mucho más. Total. Entonces, claro, porque ahora eres creadora de contenido, Ujú. músico, y también mentorizas a, bueno, personas, tanto jóvenes como adultos, en tu doble especialidad de violín y viola, ¿verdad? Claro, pero ahora todo esto se dice muy pronto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en redes sociales, las personas que te puedan ver,
verán pues eso, tus vídeos dando tips, ¿no? Dando consejos de cómo tocar mejor estos instrumentos. Sobre todo también les das un toque de... Yo te he visto muy graciosa, ¿no? Te he visto, te he visto muy graciosa, ¿no? Es algo Sí, que te perdiendo la gusta. dignidad un poco. No, es ponerle humor a la vida, que Eso no es es lo verdad, mismo. total. Y con humor todo se aprende mejor. Eso es verdad, por eso hacemos eso. Pero bueno, ahora nos metemos, si quieres, más en detalle en esta etapa, ¿no? Venga. De creación de contenido, pero bueno, un poco cómo empezó este mundo de la música para ti, porque esto surgiría de alguna manera para ti. Pues bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme a este programa, aunque esté nerviosa. Espero estar a la altura, como dije antes, y jo, qué presentación más bonita. Ahora entiendo por qué me caso contigo. Dicho esto, pues a ver, el mundo de la música empezó todo gracias a mi madre, porque fue la que me introdujo en este fantástico mundo. Porque ella siempre, bueno, estudió música unos añitos, pero luego se mudaron mis abuelos y bueno, el conservatorio quedaba muy lejos y bueno, como hace 50 años la música, bueno, ser músico estaba un poco mal visto y era mejor estudiar una carrera de verdad, pues no pudo seguir estudiando música y siempre tuvo como esa espinita. Entonces acabó, pues cuando nos tuvo a nosotros, pues nos acabó metiendo para que disfrutáramos y viéramos un poco este mundo y si queríamos quedarnos genial y si no, no. Pero buena lío porque yo me quise quedar. Entonces, nada, pues me metí en una escuela de música, estuve viendo cómo era este mundo y me encantó, o sea, encontré mi lugar en la vida. Ya luego tuve que escoger instrumento y ya pues el violín me fascinó y ya me quedé con eso. Y ya luego pues fui estudiando y pues me quedé porque realmente incluso estudiando en el colegio, estudiando en el conservatorio, perdón, en el instituto, la gente estaba como, ¡buah! Yo no sé qué estudiar. Y yo, pero es muy fácil, yo quiero estudiar música, porque tú no lo tienes tan claro, ¿no? Entonces, sí, o sea, siempre fui una persona con las ideas súper claras. Y siempre supe que quería dedicarme a la música. O sea, no había duda ante ello. Era muy sota, caballo, rey, música, ya está, fin. De hecho, por ejemplo, el orientador en la ESO, cuando te dan en cuarto de la ESO, que te vas a la universidad, bueno, a bachiller para ver qué bachiller haces, para ver qué carrera puedes optar o ciclo o lo que sea, a mí el orientador ya me dijo, no, Miriam, estudia música porque ya, quiero decirte, me ahorras un expediente que hacer, ¿no? Entonces, pues todo empezó así y ahí me quedé. O sea, es mi pasión, es mi vocación y pues es lo que yo quiero hacer toda la vida. Bueno, creo que cuando hablas siento que tienes una pasión muy grande por lo que haces y sobre todo que sabes acompañar en todo momento a tus estudiantes. Porque claro, tienes estudiantes de todas edades. Sí, tengo desde los 4 años hasta los 110. Bueno, no, mentira, hasta los 85, pero la gente que viva más años puede quedarse. Digo, 110 años. ¿Te imaginas? Sería genial. Oye, pues sí. No, nunca hay edad para aprender algo, de hacer No, algo y de nuevo. hecho, O sea que... ahora está viendo mucho el tema de gente que se jubila y que quiere aprender a tocar un instrumento. Y me parece increíble. Pues sí. Y yo, adelante, o sea, a tope con eso. Claro, Miriam, porque dentro de tu carrera profesional has tenido varios hitos, por ejemplo, que pueda nombrar, que se dé buena mano, de primera mano, ¿no? Que te hacen ilusión que se nombren, porque al final, joder, eran pasos para ti importantes. Por ejemplo, cuando tocaste en el estadio de Pontevedra, ¿no? En el estadio de fútbol de Pontevedra. Sí, tuve la gran oportunidad de que una compañera y amiga con la que toco mucho, porque yo soy de Galicia, con la que toco mucho en Galicia, es pianista y toca mucho en eventos, bodas y así, me dijo, Miriam, hay que tocar en el Pasarón, en el estadio del Pasarón del Pontevedra. ¿Quieres venir tú que tienes un violín eléctrico? Y fue como, por supuesto. Y allá fuimos a tocar y fue una experiencia súper, súper chula. Espero que aquí se dé en el Bernabéu también, por favor. Pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Claro, esa, entre otras, por ejemplo, porque también, bueno, en la Orquesta Joven, Sinfónica de Galicia, ¿no? Sí, es que, bueno, aparte de estudiar en el conservatorio, pues obviamente también vas a la par yendo a orquestas jóvenes para seguir pues aprendiendo, ¿no? En el aprendizaje del instrumento y cogiendo como más tablas. Entonces, claro, en el conservatorio hay orquestas, hay grupos de cámara, pero tú aparte pues vas a orquestas más profesionales, pues por ejemplo en Galicia tiene, bueno, y a nivel España, tiene mucho prestigio el tema de la Orquesta Joven Sinfónica de Galicia y la verdad es que es una de las orquestas más chulas en las que yo he tocado porque nos juntábamos 100 y pico personas, jóvenes, claro, fue la primera vez que yo salía de casa de mis padres para tocar ahí un encuentro de 10 días y la verdad es que era una experiencia brutal. También
tocábamos 8 horas diarias con 17, 18 años. Terminábamos todos con unas contracturas tremendas, pero la verdad es que la ilusión y los repertorios que tocábamos, lo que se implicaba la gente, los músicos, fue una experiencia muy bonita. Y luego pues también obviamente pues a título ya más pues trabajo de cobrar, como quien dice, pues también estuve en otras orquestas también de Galicia y aquí de Madrid también, y una experiencia súper chula porque a mí me encanta tocar. Y luego también pues monté con otros compañeros y compañeras, monté grupos de poder tocar con quintetos, cuartetos, tríos, dúos, y la verdad es que también fue una experiencia muy chula porque con eso pude tocar en eventos y también en festivales, en el Festival de la Luz en Galicia. Y fue también por ahí con mi violín eléctrico y tal, y fue una experiencia muy chula y fue cambiar un poco el rollo del clásico al moderno, ¿no? De que con el violín también puedes tocar música moderna, contemporánea y darle esa rebeldía un poquito. Claro, porque además de este contexto de tocar en un estadio, ¿no? Como en el Pontevedra, que debe ser algo de impacto, ¿no? También tuvisteis un proyecto, ¿no? Tuvisteis con tu compañera Sandra. Bueno, y amiga. Y tu compañera y amiga Sandra, por supuesto, tuvisteis un proyecto. Sí, montamos también. un proyecto que se llamaba Inversión, porque queríamos invertir, éramos un violín y un cello. Y bueno, me pilló en esa faceta también, que yo también estaba un poco en contra no en contra, pero estaba un poco fastidiada con el tema del conservatorio y de sus... Bueno, porque por ejemplo aquí habláis mucho de la educación normal, Normal. pero sí es verdad que en el conservatorio estamos un poco igual. También estamos hablando de una metodología que lleva dándose desde el siglo XIX-XX, cuando empezaron, no, XIX, creo que fue cuando empezaron los conservatorios, y a día de hoy seguimos con la misma metodología. Y la verdad es que estábamos bastante fastidiadas porque, claro, tú piensas que es una metodología donde, por ejemplo, estás estudiando a nivel élite, a la par que el colegio, que el instituto, que el bachiller, y tú lo que haces es, vas al colegio, vas al instituto, vas al bachiller, sales, tienes que hacer tus deberes y estudiar tus exámenes, y luego tienes que prepararte en otra formación con tus estudios, tus deberes, y claro, pues eso, un niño de 10, 11 años, pues termina a las 10 de la noche y ahora los deberes del cole, ¿sabes? Aparte de que, claro, por ejemplo, es un estudio bastante de élite. Entonces, ¿qué pasa? Así como los deportistas, ¿no? En un club de fútbol o así de niños, pues tienen sus preparadores, tienen sus entrenadores, tienes tus entrenamientos y tal. Pues nosotros, por ejemplo, sentíamos que, por ejemplo, te enfrentabas con 10 años a un escenario, con 100 personas, que tenías que tocar en público, un repertorio que montabas en un trimestre sin formación de cómo entro, cómo me enfrento yo a esto, ¿no? Entonces, bueno, así hay tantos problemas de, ¿cómo se llama esto? ¿Pánico escénico? ¿Sí? De eso, después hay muchos músicos que viven con muchísimo estrés constante, ¿no? Porque al final es una enseñanza que te está exigiendo constantemente ser el mejor. Los mismos profesores, hay muchísimo ego. Entonces los mismos profesores te exprimen al máximo porque a cuenta de sus alumnos pueden también sacar su ego a relucir. Entonces tú como niño estás en ese ámbito de competencia, de el tú contra, o sea, yo contra ti, tú contra mí, ¿no? Entonces incluso entre los profesores hay mucha rivalidad, de tenemos que ser los mejores. Entonces sí es verdad que tú estudias en ese clima, ¿no? Entonces claro, un niño de 8, 9, 10 años, ¿no? Que estás estudiando en ese ambiente sin preparación física, porque al final, por ejemplo, sufrimos muchísimas contracturas, sufrimos muchísimas lesiones de tendinitis, entre otras muchas cosas, y no tenemos una preparación física ni nadie que nos enseñe, salvo que vayas tú al gimnasio o lo que sea, por tu cuenta. Luego, a nivel preparación psicológica, porque al final tú tienes un estrés constante, tienes que enfrentarte a los grandes miedos que son la soledad, ser el centro de atención, el foco, que aún por encima, que está mal planteado, es que tú cuando tocas en público es el examen. Entonces tú asocias tocar en público con examen, con que me estén juzgando. Entonces, bueno, es un caos. Entonces sí es verdad que quisimos montar ese grupo como un poco un tema de romper con eso, porque sí es verdad que no nos gustaba para nada ese ambiente de, al final o sea, tocas en orquesta, que tienes que ser un grupo, o sea, los violines aportan sus notas, las violas los suyos, los vientos, o sea, todos van aportando a una para sacar unas melodías increíbles. ¿Cómo es posible que después, a título personal, estemos luchando y con rivalidades y todo eso? Entonces, ese grupo fue un poco
esa lucha, esa rebeldía en contra del sistema. Por eso lo de los instrumentos eléctricos pues fue como el tema de intentar cambiar lo clásico por lo moderno. Sí, bueno, al final, por ejemplo, en ese sentido, nos encanta que nos cuentes esto, porque aquí en Dar la Vuelta a la Tortilla también tratamos un poco de salir un poco de lo que está más en la base, ¿no? Que tenemos muy arraigado en esa sociedad. Y sobre todo si hablamos del sistema educativo, si hablamos de pensamientos que, como diría yo, del paleolítico, ¿no? De ir un poquito más allá. Claro, si esto no lo llevamos a educación, y en este caso a través del mundo de la música, como nos dice Miriam, claro, una cosa es poder transmitir conocimientos, educar, guiar a las personas, y otra cosa es imponer una estructura, ¿no? Un sistema en este caso, de cuándo, cómo debes estudiar, de en qué tiempos, que lógicamente sabemos que hay una disciplina, que tiene que haber unos hábitos, pero sí que es verdad que por lo que nos cuentas tú, Miriam, como que todo ese campo que tú nos comentas está un poco llevado al límite, ¿no? Porque hay personas que han acabado, digamos, peor, ¿no? Sí, o sea, al final, a ver, tiene muchas cosas buenas que yo reconozco que en mi día a día me ha funcionado para bien, ¿no? Porque al final lo que decía, yo por ejemplo iba a un colegio concertado, entonces claro, yo salía a las 5:30 de clases, luego iba al conservatorio a las 6, a lo mejor tenías una hora entre medias de 8 a 9 para hacer los deberes, de 9 a 10 tenías orquesta, a las 10 llegabas a tu casa, tenías que terminar, entonces bueno, que cenar, ducharte, terminar lo que te quedaba para estudiar los exámenes, entonces tenías como muy poquito tiempo para estudiar, para hacer los deberes. Entonces tu cerebro se adaptaba al cronómetro casi, ¿no? A ver el reloj todo el rato. Entonces a mí eso me dio una predisposición, por ejemplo, a hacer muchísimas cosas en el día, que eso está genial. A la vez, pero por otro lado también me enseñó a no pares porque no puedes parar. Y sí puedes parar, ¿no? Entonces es como la contraposición de una cosa con la otra. Pero luego, por ejemplo, claro, yo en mi experiencia, y bueno, tengo muchas compañeras que sufrieron un poco lo mismo, al final en el conservatorio entran profesores, que es por medio de oposición. ¿Y qué pasa? En el mundo de la música, pues está el rollo de que tú puedes ser músico de orquesta, no panorama, por favor, porque siempre hay la mítica señora que te dice, ¿a qué te quieres dedicar? Y tú, no, quiero ser músico de orquesta. ¡Ay, la panorama! No, señora, la sinfónica. Y luego está ser profesor en escuelas de música, en conservatorios, o formar tu propio grupo y pues tocar por ahí en diferentes eventos. Bueno, hay muchas salidas al final, ¿no? Pero bueno, al final cada vez la música clásica se está revalorizando y cada vez hay menos orquestas, se están cerrando y tal, porque bueno, la pena es que la cultura no se revaloriza y menos en España. Entonces, claro, al final tienes que ser profesor, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, bueno, pues yo me conformo, saco mi posición, me quedo aquí y pues soy un músico frustrado. Y por desgracia, bueno, lo siento por el hater que me va a caer, hay mucho profesor frustrado en el conservatorio. Entonces, ¿qué pasa? Te meten todos sus miedos, todo lo que no consiguieron en su vida a un niño de 10, 12, 14, 16 años. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que con 16, 17 yo cambié de profesor y me tocaba el pase de grado. Es decir, en música se estudian 14 años. De 4 años de elemental, 6 de profesional y ya 4 de superior, que sería como lo comparativo a la carrera. Entonces, claro, yo tenía ese sexto curso de profesional para ir al superior. Entonces, es un cambio que vas a la universidad musical, hablando, ¿no? Entonces, justo mi profesor anterior se había cambiado de conservatorio y yo me quedé huérfana ese año. Entonces, claro, cambié de profesor, un profesor muy bueno, que me acogió, perfecto, la verdad es que tenía una técnica y una calidad humana muy buena, pero me metió sus miedos. Y sus miedos eran, eres muy mayor para esto, vas muy tarde, tu técnica es muy mala y yo, ¿qué hago? Estoy en sexto, paso a la universidad, o sea, tengo un examen para pasar a la universidad musical, al superior, y soy tan mala. Es que el mundo te va a comer, la gente es muy buena fuera de España y en España. Y entonces, claro, yo, imagínate, en plena adolescencia, 16, 17 años,
ostras, soy mala. Entonces yo iba a clases particulares con profesores de la Sinfónica de Galicia, con profesores de aquí, de allá, tal. Y siempre preguntaba, ¿soy tan mala? Y me decían, no, tú tienes tus cualidades como cualquiera. Y de hecho hubo un profesor que me dijo, yo es que empecé a estudiar violín con 16 y mira, estoy en la Sinfónica de Galicia, ¿no? Y claro, yo decía, bueno, nunca es tarde, ¿sabes? Entonces pones a estudiar, que me falta un poco de técnica, pues estudio, tal. De hecho fue, claro, me llevó al mundo de la viola, pero también porque fue el que me dijo, métete en viola porque como violín no vas a tener mucha salida. Y fue como, bueno, pues me meto viola, también me encantaba la viola, pero yo todo el rato me sentía muy mal. De hecho, tuve que repetir ese año porque no valía y no estaba preparada para entrar en la universidad, es decir, en el superior. Por cierto, pequeño comentario inciso, en España es el único país de Europa que la música, que los estudios musicales de conservatorio no son carrera universitaria. No somos un ciclo, somos estudio superior, es decir, comparado con tauromaquia. El único país de Europa, ¿vale? Es al nivel en que estamos. Entonces, nada, yo me presento al superior con la predisposición de Miriam, tienes que demostrar que sí vales. Miriam, tienes que demostrar que tú te lo estás currando y que sí tienes las cualidades suficientes. Por lo tanto, Miriam llega a su primer cuatrimestre, su primer examen, se queda en blanco, la lía gordísima en el concierto, barra examen. Por lo tanto, mi cabeza dice, ¿ves? No vales. Llega el segundo trimestre, bueno, cuatrimestre en este caso, lo mismo. Y entonces, bueno, el superior, bueno, poco a poco me fui trabajando con psicólogos y tal, y lo fui pasando, y yo trabajaba mucho y me iba, ¿cómo se dice?, revalorizando en mi valor, ¿no? Hasta que yo ya he terminado el superior con mis buenas notas, porque yo terminé con un premio fin de grado en viola y todo el tema, pues unos 2-3 años después de haber terminado el conservatorio, llega un psicólogo especializado en músicos que da un taller en el conservatorio donde yo estudié, que da la casualidad que me encuentro con mi profe que me había traumatizado. Y gracias a eso se me fueron los traumas, porque en una de las preguntas que nos decía el psicólogo es como, ¿vosotros disfrutáis en los conciertos? Y yo, a ver si es verdad que al principio me costaba mucho porque tenía esa lucecita de no vales, no vales, no vales. Luego yo la fui trabajando y yo los disfrutaba y era mi forma también de desahogarme y todo. Pero este profesor dijo, no, yo nunca he disfrutado un concierto. A lo cual lo miré y dije, jo, qué lástima. Ahora entiendo que me has metido tus miedos a mí y yo no soy la culpable de tus problemas, ¿no? Entonces eso hizo que yo sanara, por ejemplo. Y esto todo lo hemos sufrido muchos músicos en diferentes aspectos o en diferentes momentos. Wow, me ha encantado la historia, vamos, tu historia, porque no es la historia, es tu historia. Y me he quedado alucinada bueno, en esa metodología que se siga utilizando. No me extraña que tanto tú como tu compañera quisierais darle una vuelta a la tortilla y un intentar aportar, porque al final yo siempre digo que la música es la que nos mueve el alma y la que nos hace, o yo por lo menos soy de las que me encanta ponerme música en casa y dejarme llevar, bailar, y es una forma de expresar también eso que sentimos, eso que llevamos dentro. Y oye, pues el mundo cambia y la sociedad cambia, pero qué bonito es que las generaciones que vengan puedan también seguir disfrutando de la música y tengan la oportunidad de decir, oye, pues sí, pues me dedico a la música clásica. Mira, este fin de semana no, ayer o antes de ayer, hubo un Candlelight gratuito en el Puerta de Toledo. Y a mí me parece maravilloso el ver aunque sea una orquesta pues un cuarteto de 4 personas, pero dices, también me ha chocado decir, madre mía, esa competencia cuando realmente se necesita una colaboración, una cooperación, es un trabajo en equipo, donde no brilla uno, brilla toda la orquesta. Y la música que en sí se genera, oye, que solo uno pues va a brillar esa persona con su instrumento, ¿no? Pero gracias por contarlo, porque yo creo que todos los que están al otro lado les invitará también a reflexionar, a darse cuenta. Yo, por ejemplo, desconocía, por ejemplo, a nivel educativo, por así decir, aparte de la cantidad de años, que eso sí tenía como una ligera idea, pero no sabía ese valor que se da, que nos como universitario, con todos los años, todo el esfuerzo, toda esa constancia y dedicación que hay que tenerla. O sea que desde aquí a quien nos escuche, a ver si vamos tomando nota y vamos poco a poco entre todos cambiando y dándole importancia, porque oye, en otros países, por lo que nos ha contado, sí se da
Así que estamos a tiempo, nunca es tarde de nada. Efectivamente, y sobre todo darle valor sobre todo a una profesión, pero más que a una profesión, a un arte que es necesario para poder dar pausa en tu vida, para poder potenciar capacidades que tenemos como seres humanos y sobre todo también, y muy importante, para superarte día a día, porque claro, cada pieza musical no es lo que yo que lo tengo día a día, no es lo que tocas, es cómo profundizas en lo que tocas, para qué te sirve lo que tocas, ¿no? Entonces creo que muchas veces las personas somos, entre comillas, y esto, bueno, lo digo como autocrítica, ¿no? A nivel general como sociedad somos muy banales cuando desconocemos sobre ciertos temas y creo que en este caso que haya que regularizar, ¿no? Este tipo de profesiones y sobre todo de carreras, ¿no? Creo que sería lo más legítimo, pero al final también por coherencia, ¿no? Creo que es una cosa que por principios es coherente. Y sobre todo también en el caso de ti, de Miriam, claro, tú has pasado de comenzar en el mundo de la música, como nos acabas de explicar, pero claro, tú ahora estás emprendiendo tu propio proyecto, ¿no? Sí, porque realmente todo empezó también, y todo tiene un inicio, ¿no? Porque claro, yo estaba sumergida en esta burbuja, ¿no? De ser músico de orquesta, de tal, pero cuando sales al mundo exterior, ¿no? Dices, vale, ¿qué hago? También tuve la suerte de que cuando estaba estudiando en el conservatorio, en el superior ya, una compañera se acercó un día a mí y me dijo, oye Miriam, me voy a estudiar a Alemania, necesito que te quedes con mis alumnos. A lo cual me sorprendió porque realmente yo casi no había hablado con esa chica, ¿sabes? Y fue como, qué fuerte que me dejes, ¿no? Al final somos como unos segundos papás, ¿no? Entonces, yo acepté ese reto y la verdad es que, o sea, para mí fue una experiencia porque nunca había dado clase y viendo que, por ejemplo, pues que conectaba muy bien con los alumnos, que, bueno, estoy todo el rato haciendo ruidito aquí con la pulserita. Bien, eso, viendo que conectaba con los alumnos, viendo que conseguía que, por ejemplo, pasaban de un 6, un 7, a de repente un 8, un 9, a que se motivaban mucho más con el instrumento, que querían estudiar un poquito más. Claro, yo decía, jo, qué bien, pero yo quiero ser músico de orquesta. Y mi madre me decía, no, Miriam, tú vas a acabar siendo profesora. Y yo, que no, mamá, si quisiera ser profesora, estudiaría magisterio. Yo quiero ser músico de orquesta. Bueno, pues aquí estoy, dando clase. Es que las madres son sabias. Entonces, nada, pues yo empecé a dar clases en escuelas de música, en clases particulares, y siempre con el propósito de vas a dar clase de la forma contraria a la que te dieron a ti clase. Entonces, que era como, yo creo que puedes ser exigente, puedes enseñar, pero desde la diversión, desde la alegría, riéndote, conectando con el alumno. Yo siempre acabo agotadísima porque yo me meto como en el cerebro de cada alumno e intento ir por donde le gusta, ¿no? De hecho, con decirte que he puesto a alumnos a hacer flexiones en clase, pero todo esto es porque si tienes 5 fallos, 5 flexiones. Entonces, como era súper deportista este alumno, le encantaba, todo con el permiso de los padres, ¿eh? Como le encantaba, pues al final se motivaba para no fallar y así, ¿no? Entonces creo que al final no todos somos iguales, entonces yo creo que puedes aprender, puedes mejorar y a la vista se ve que después mis alumnos consiguen buenas notas y todo, pero riéndote, divirtiéndote y motivando. No hace falta fustigar a nadie ni estudia. Claro, y ahora todo esto, Miriam, te lo has llevado al mundo audiovisual. Exacto, sí, gracias también en parte a ti. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas tiene la vida. Claro, no, sí, la verdad es que a mí siempre me ha dado miedo ponerme delante de la cámara. De hecho, cuando tenía el proyecto con mi amiga Sandra Inversion, siempre salía ella. Yo era como, no. Habla tú, yo estoy detrás sonriendo. Pero sí es verdad que viéndote a ti, cómo te desenvuelves, dije, oye, pues tiene que molar esto. Y también es una forma de acercarte a más gente y también decirle, oye, hay más métodos de enseñanza, se puede aprender de otra manera y acercarlo a todo el mundo. Entonces me puse también en el tema audiovisual, me puse con las redes, me gusta, la verdad, es una faceta que me está gustando, porque también sí es verdad que tú me has sacado la faceta de ser más líder. Entonces, pues nada, es una faceta que me está gustando mucho y pues a ver a dónde nos lleva esto.
Pues sí, liderando nuevo proyecto. Además, bueno, os animamos a ver sus redes sociales, miri.música, ¿vale? En el cual tenéis tanto en Instagram como en TikTok, tenéis diferente contenido enseñando, bueno, diferentes aspectos de lo que son los instrumentos que hemos hablado, violín y viola. Y sobre todo también que le pone un toque de humor que, bueno, yo cuando hemos visto los vídeos ya hemos visto que había algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en redes sociales. Y eso pasa, ¿no? Que muchas personas pues te piden ayuda después, ¿no? Te piden... Sí, ¿no? Te escriben y claro, obviamente al final creo que cuando nos hacemos un poquito más mayores tenemos como que ser correctos, serios, ¿no? Y es como mantener ahí la compostura. Y yo creo que sí, depende en qué momento, pero creo que también... no se puede perder el niño interior, y más cuando te dedicas sobre todo, por ejemplo, a la música, ¿no? Que estás jugando todo el rato con emociones, pues creo que si no le das ese rollito de gracia, también es, con perdón, un coñazo. Sí. Entonces creo que la vida está para vivirla, para disfrutarla, para reírte, y en todo lo que hagas. En mi campo, pues yo quiero darle ese toque de humor. Y creo que está gustando, porque de hecho amigos míos que no se dedican para nada a la música me escriben y me dicen, ¡buah, no sabía este detalle del violín! ¡Qué gracioso el ejemplo que has puesto del ratoncito! No sé qué. Y yo, a ver, es que hay que inventarse historias, como tú bien sabes, y también pues hay que dar ese toque de humor y que los alumnos, da igual qué edad, se lo pasen bien. Y sí es verdad que me escriben desde Estados Unidos, desde Latinoamérica, por España... Bueno, de momento no me he puesto con el inglés, vamos poco a poco. ¿Y algo, Miriam, que nos quieras contar con respecto a futuros proyectos que pueda haber, que nos quieras decir? ¿Algo que tengas en mente? A ver, creo que al final hay que proyectar los proyectos, pero sí es verdad que me da miedo predicar algo y que luego no se haga. Ajá. Pero sí me gustaría mucho, es mi proyecto a futuro y es algo que me gustaría conseguir, que es generar pues cursos o unas formaciones online donde sí es verdad que me pasa que, por ejemplo, con gente de Latinoamérica, que son como 6-7 horas de diferencia, a veces es muy difícil compaginar las clases, ¿sabes? Ni ellos van a dar clase a las 5 de la mañana ni tú a las 2 de la mañana. Que a veces lo he hecho. Pero sí es verdad que es muy complicado, ¿no? Entonces sí me gustaría acercar a todo el mundo que pueda, y sí es verdad que, por ejemplo, en Latinoamérica pues los recursos son un poco inferiores aquí a España. Entonces, pues acercar a todo el público desde unos cursos, de unas formaciones que puedan, pues algo de trabajar a las 6, voy, le doy al clic, entro y tengo una formación donde yo estoy ahí también presente, ¿no? Ayudándote, pero ya que tú puedas acercarte de una manera pues más libre, ¿no? Sin depender de mí constantemente o de mis horarios. Ese es mi futuro proyecto, o sea, mi proyecto a futuro, perdón. Pero bueno, a ver, poco a poco. Pues ahí dándole forma, claro que sí, seguro que irá bien porque ya lo tienes en mente, y cuando hay una idea en mente, el aterrizarlo luego a veces cuesta un poquito, pero sí, cuando se tiene claro la visión es mucho más fácil. Pues ahora, familia, vamos a hablar de ese viaje, ¿no? En este caso, pues Miriam, como ya también seguías este programa, ya sabes un poco el viaje, ¿no? Fan número 1, sí. De esas diferentes estaciones, en la cual la primera partimos, ¿no? Con la sección de Sara a tu lado para ver ese mundo más emocional a través de esos cuentos, de esa narrativa, ¿no? De cómo Sara es capaz de poner en diferentes contextos a una, bueno, iba a decir una velocidad y con una creatividad impresionante. Vamos, yo no sé todavía cómo lo hace, pero lo hace muy bien. Luego vamos a la sección de empresas con esencia, en la que nos enfocaremos más bien también en el proyecto que estás llevando a cabo y sobre todo en qué semilla, en qué esencia tiene. Y luego terminaremos con Sociedad Elite para ver esas personas referentes que tienes a día de hoy y también que has tenido en tu vida. Pero antes de ello, hacemos una breve pausa y volvemos, familia. En 2025, las empresas sufrieron 1.970 ciberataques cada semana. El ciberriesgo ya es la principal preocupación para el 48% de las empresas españolas. Protege tu negocio con Netaro. Empresa 100% española, líder en ciberseguridad. Cercanía, experiencia y calidad para un mundo cambiante. La seguridad que tu empresa necesita. Caminos de sensibilidad, un recorrido por las emociones y los sentidos para descubrir lo que nos conecta y donde cada alma encuentra su propia voz. De la mano de María Escribano
Estela Santiago y José María González, Caminos de Sensibilidad, los martes a las 5:30 en CLIR Radio TV. Vivimos tiempos inesperados. Nunca sabes lo que te puede traer el día. Así que prepárate. Nueva gama SUV de Kia. Desde 99 € al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es. Kia. Movement that inspires. El laboratorio de análisis conductual Aperton es una poderosa herramienta para las empresas y para los despachos jurídicos. Actuamos en una doble vertiente, como peritos y como testigos cualificados, de manera que aunamos las capacidades de analistas con las de investigadores, aportando nuevas pruebas a un proceso judicial. Nuestro laboratorio también aporta el análisis necesario que todas las empresas necesitan para crecer y optimizar su funcionamiento. ¿Cómo? A través de nuestro informe de consultoría estratégica de experiencia de cliente, más conocido como Mystery Shopper. Así, planteamos cada caso y elaboramos una hoja de ruta en una actuación hecha a medida. En nuestro laboratorio sometemos a estudio los comportamientos susceptibles de responsabilidades jurídicas, los que tienen que ver con la eficacia en empresas y los que mejoran el servicio al cliente. Todo se traduce en un informe final que es la solución del problema planteado. El laboratorio está conformado por psicólogos forenses, logopedas, criminólogos, detectives privados, peritos informáticos, economistas y expertos en comunicación. Puede localizarnos en laboratorioconductual.es. Estamos en Madrid y operamos en toda España. Más información en el 609 750186. Viajar es descubrir, saborear y vivir nuevas experiencias. Marca Exclusiva, el programa donde el turismo se convierte en una experiencia única. Destinos, ocio y gastronomía de la mano de David Agüera y Tamara Cotero. Marca Exclusiva, todos los sábados a las 5 en CLIR Radio TV. ¿Qué significa para mí el agua? El agua lo es todo. Es fuerza. Es respeto. Es equilibrio. Es la mezcla del origen con la evolución. El agua es mi vida. ¿Qué tal, familia? Por aquí estamos de vuelta hablando de música, pero sobre todo más allá de la música, de cómo poder ayudar a las personas, tanto a jóvenes como a más adultos, a través de instrumentos como, por ejemplo, el violín y la viola, y sobre todo a cómo superarnos y romper barreras, ¿no? Es algo que, Miriam, estás acostumbrada ya a poder hacerlo. Y creo que tenemos a la persona que nos está transmitiendo de la mejor manera desde el inicio de su carrera académica y profesional hasta el día de hoy, ¿no? Que está creando contenido en redes sociales para hacer ver a esas personas, también a esos profesionales, ¿no? Cómo se pueden hacer las cosas de manera muy diferente, saliendo de lo preestablecido. Así que ahora vamos a ir con la primera sección con Sara Hernández a tu lado. Bueno, hago así porque me encanta, porque como ella ya nos va siguiendo y es una de nuestras fans número uno, como ha dicho antes, sabe que llega un cuento. Bien, y mi está diciendo, cuento. ¡ay, qué cuento tengo para ti! Pues efectivamente llega el cuento, no vas a ser menos. Y mira, en este caso, pensando en ti, pensando en la historia, me venía un cuento que se llama El maestro y el violín. Y dice así: había una vez un maestro de violín, todos los días venían sus alumnos y un día llegó un alumno nuevo, Juan, y pues tenía muchas dudas, mucha inseguridad, porque siempre le habían dicho que él no sabía tocar el violín, que por más que ponía los dedos en las cuerdas y cada vez que cogía el arco, pues chirriaba y decía que era un desastre. Entonces el maestro le dijo: tranquilo, lo importante es saber tocar las cuerdas. Y le dijo, Juan, dice, vale, ¿y cuántas cuerdas tiene el violín? Dijo 4. Entonces compuso una melodía y empezó a tocar el maestro. ¿Te gusta? Sí, dijo Juan. Vale, pues aprenderemos esta melodía. Fue entrenando
y adquirió esa melodía. Y hubo un día otro día le dijo Juan, o sea, le dijo el maestro, ¿recuerdas cuántas cuerdas tiene el violín? Y dijo, sí, claro, ya me las sé, son 4. Entonces el maestro cogió y cortó una de las cuerdas. ¿Qué haces?, dijo Juan. ¿Estás rompiendo una cuerda? No, te voy a enseñar que con 3 también se puede tocar. Cogió el arco y comenzó a tocar. Y me enseñó una nueva melodía. Al tiempo le dijo el maestro, ¿cuántas cuerdas tiene un violín? El Juan dijo, no, tiene 4. Dice, ¿y con cuántas podemos tocar? Bueno, he descubierto que con 3 podemos tocar. Cogió una cuerda de las 3 que quedaban y la dejó en 2. Y volvió a crear una nueva melodía. Así hasta adquirir y quedar con una única cuerda. Y cuando se vio Juan que solo quedaba con una única cuerda, dijo, maestro, con una cuerda es imposible. Y el maestro es donde le dijo, la verdadera música no está en las cuerdas, sino en el maestro que las toca. Y con esto, al final también te quiero invitar, porque toda la historia que tú nos has contado, ¿no? Al final la música es lo que nos vibra por dentro. El maestro y el alumno es 2 en 1. Uh-huh. Qué importante es desde la manera en la que acompañas, desde la manera en la que enseñas, desde la manera en que tu esencia también hace vibrar al alumno que tienes delante para que él saque su propia melodía. Porque muchas veces, como bien has dicho, ¿no? En los conservatorios tal, esas mismas piezas rigurosas, serias, que parece que llegamos a un momento de somos adultos y tenemos que ser con ese semblante serio y formal. Y lo clásico no tiene por qué ser siempre serio. Puede ser divertido, puede tener humor y puede ser juego y diversión. Al final se aprende cuando se hace, cuando se crea. Y yo te quería preguntar, Miriam, porque tú dices sobre todo eso, ¿no? Que llevas a través de la música, a través del juego. ¿Qué aprendes tú con tus alumnos como profesora? ¡Guau, qué buena pregunta! Pues, por ejemplo, lo que yo más he notado son varias cosas. Una, que he mejorado como artista y como intérprete también yo, porque he desarrollado una memoria, un tipo de memoria que no sabía que tenía, que es, por ejemplo, yo cuando era más joven, cuando tocaba en conciertos con más, ¿cómo se dice? Bueno, cuando tocaba en varios conciertos y así, tenías que aprenderte tus canciones de memoria o tus obras de memoria, y yo tenía mucha memoria muscular. Y dando clase he descubierto que me estoy aprendiendo de memoria todas las canciones, por ejemplo, con todas las notas. Entonces voy cantándolas uno a uno, que a mí eso me costaba horrores antes, y ahora, por ejemplo, sí lo sé. Luego he mejorado también a la forma de cómo tienes que relacionarte con cada alumno, ¿no? Y cómo acercarte poco a poco a él, ¿no? También es un desarrollo para mí porque, claro, yo vengo de un mundo clásico que es como más rígido, ¿no? Más del cinturón casi. Y yo tengo que enseñar, pero ¿dónde está la línea de enseñar, pero que también aprendan y a la vez que se diviertan, ¿no? Entonces, para mí también es una forma de, ¿cómo hago esto? Y luego también está el tema de, por ejemplo, los míticos niños que son más pachorrentos, que le cuesta más la vida, ¿no? Que caminan así como me pesa el alma, la vida y todo. Es como, ¡buah! ¿Cómo puedo motivar a estas personas, ¿no? Para que saquen lo que tienen dentro, ¿no? Y yo intento también usar mucho el violín como terapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, como tengo mucho alumno adulto, que a veces vienen cansados y tal. Aún el otro día vino una alumna y me dijo, Miriam, vengo a hacer terapia contigo. Y yo, así me gusta. Y lo más gracioso es que ella es psicóloga, ¿sabes? pero intento, a ver, ¿cómo te sientes? Suéltate, ¿no? Y me dicen, no, es que vengo estresado del trabajo. Y yo, pues venga, vamos a soltarnos, vamos a hacer cuerdas al aire, vamos... Entonces yo intento improvisar mucho y adaptarme mucho a la situación del alumno, porque a veces hay momentos donde tú quieres enseñar unos contenidos, pero no puedes porque ese alumno viene... pues agotado, cansado, entonces te tienes que, venga, le quiero enseñar algo porque quiero que se vaya con un aprendizaje, pero que le ayude, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es como estar alerta constante de cómo puedo hacer para enseñarle a ese alumno, ¿no? Entonces creo que diría un poco esto. Me encanta porque además me viene muy bien con la siguiente pregunta que te quería hacer, que es más difícil, enseñar la técnica o enseñar a sentir la música. A sentirla.
a sentirla, porque también como estamos en un mundo donde casi no te paras a sentir cómo te sientes, cómo estás, por eso creo que la música es muy importante, ¿no? Porque, jova, te ayuda también a estar en constante cambio con las emociones, ¿no? O sea, de hecho yo probé mucho con él, es que yo puedo pasar del alegre, triste, contenta, deprimida en un mismo día, ¿sabes? Y lo gestiono y ya está, soy músico. Y entonces es muy bonito porque al final estás jugando con las emociones todo el rato, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, saber gestionarlo y saber manejarlas. Y es muy guay. Pues enhorabuena de verdad por, uno, la labor que realizas y dos, desde dónde lo realizas y cómo lo realizas, porque como tú bien has dicho, al final la música nos mueve esas emociones. Qué importante, y lo he dicho y lo diré siempre, es el tener ese autoconocimiento de qué estoy sintiendo. Y cuántas veces nos ha pasado o nos pasa en el día a día que dices, hoy tengo un día triste, me pongo esta música y te emocionas, te vienes arriba, estás alegre, o todo lo contrario, hoy necesito esta música triste que me acompañe para transitar la emoción, o simplemente o una de sorpresa, o sea, te generan cambios y en el estado de ánimo solo con escuchar y con sentir. Total. Así que mil gracias por la labor. Nada. Y sigue así, sigue creciendo, porque hay Miriam para rato, y si no, ya sabéis, seguirla, os lo recomiendo. Ay, muchas gracias. Pues totalmente de acuerdo con lo que habéis compartido. Y ahora vamos a ir con una nueva sección donde vamos a meternos, vamos a decir, con, además de la esencia, de qué personalidad tiene el proyecto en el que estás ahora. ¿Cuáles son las cualidades que tiene para aquella persona que no conozca ahora mismo lo que estás haciendo, ¿vale? Con lo cual vamos ahora con la sección de empresas con esencia. Claro, en esta sección siempre hemos hablado de la palabra emprendimiento. Pero claro, la palabra emprendimiento tenemos la mala costumbre muchas veces de llevárnoslo todo a negocio, todo a cómo creo una empresa como tal, ¿no? ¿Que tiene relación? Sí, pero emprender va mucho más allá. Emprender se trata de cómo empezar un nuevo camino, de cómo crear y sobre todo hacer tangible lo que has tenido intangible en tu cabeza a nivel de idea, a nivel de sueños, a nivel de capacidades como ser humano, de cómo prestar un servicio a los demás en base a unas necesidades que existen. Entonces, en este caso, Miriam, una de las preguntas que te queríamos hacer, que ahora también Sara te iba a comentar otra cosilla, porque yo siempre trato de buscar como diferentes puntos de vista de lo que pensamos que es el emprendimiento. Y en este caso, claro, tú has empezado a crear contenido. Pero para ti, claro, el ponerte frente a una cámara, hacer humor, ¿no? Porque haces humor, como hablábamos muchas veces, ¿no? Das la nota, ¿no? Que es al final consiste en... Espero que para bien. Consiste en eso. Pero una pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué es lo que a ti, a día de hoy, te llena más de lo que estás emprendiendo? A ver, por ejemplo, para mí o sea, cuando salgo de las clases o cuando te escriben un mensaje de jo, esto no me salía y ahora me sale, muchas gracias, o jo, venía súper estresado del trabajo y salgo y ha sido como un desconectar. O sea, al final lo que te llevas es lo que le generas al alumno, ¿no? Pues al final creo que a ver, que si quieres ser músico de élite está genial, ¿no? Pero también creo que hay que acercar a la música a la gente llana, ¿no? Porque creo que al final es bueno tanto desconexión, es bueno a nivel cognitivo, o sea, la música tiene muchísimos beneficios que ayudan muchísimo en el día a día. En el desarrollo del cerebro para los niños, en el desarrollo de las emociones. O sea, qué mejor terapia para tratar las emociones que la música, ¿no? Entonces, sí es verdad que para mí el mensaje que te dan de pues me ha venido genial porque yo venía súper tal y salí de la clase y ya me siento súper bien. Para mí, eso es como, lo has hecho bien.
Y si tuvieras que... Ya me estoy pasando yo de preguntas, así que ahora Dale, lanzas. dale. Que me ha nacido según te estaba escuchando. ¿Lo ves? Esto es algo que hacemos, entre comillas, mal, que estamos escuchando y también estamos pensando en lo siguiente que queremos decir. Pero dicho esto, ¿qué valor crees que para ti es más importante cuando tú estás enseñando a alguien, por ejemplo, que está empezando de cero? Que a lo mejor no tiene ni idea, que está como muy perdido y no sabe por dónde empezar. ¿Qué valor o valores crees que son importantes que tú tengas en cuenta para transmitírselos a la persona? A ver, yo empiezo siempre, pues, desde la tontería, desde el humor, obviamente. Y luego, pues, con cuentos, como te gusta a ti. Y también, pues, eso, con cuentos empiezas a quitándole hierro, ¿no? Porque si es verdad que la sujeción del violín es que es anatómicamente rara, en la sujeción del arco también. Entonces, al final es como, ¡guau, qué difícil es esto! Es que hacerlo sonar suena a gato muerto. O sea, es como... A ver, es verdad, empezar el violín es terrible. Entonces, yo lo que intento es quitarle ese hierro, ¿vale? Entonces, es como, bueno, darle ese toque de humor, quitarle ese peso de... Es muy difícil. Bueno, no sé, Sara, si quieres... No, yo lo que quería comentar, porque, oye, que tocar un violín, como bien has dicho, no es nada fácil, es difícil, pero hacer fácil lo difícil, ahí está lo difícil, ¿no? Lo que has hecho. Total. Porque al final, y luego también otra cosa, ¿no? De que antes, no sé si lo habíamos comentado, que no hay edad para aprender, que... No, como bien ha dicho, tenías alumnos desde los 4 hasta los 100 y pico, o los que quieran, porque nunca es tarde y sobre todo desde como tú lo transmites. Y bueno, aquí sí me gustaría saber también para ti, bueno, que lo vamos a ver ahora, nos vamos a la sociedad de élite para ver cuáles son esas personas que para ti son referentes o han sido o que te acompañan en el día a día. Pues entonces, en este caso, que lo hemos dejado ahí como en el aire, no te preocupes, vamos a ir con la sociedad de élite y damos respuesta a lo que nos acaba de comentar Sara. Me encanta, o sea, es que somos un equipazo porque es que me encanta porque estabas ya hilando y claro, es como... Claro, ya he hilado el siguiente. De una, me encanta, genial. Pues todo tuyo, Miriam. Pues, a ver, lo tengo bastante claro. Para mí mis referentes a título personal y profesional siempre fueron mis padres. Porque son personas que se han esforzado desde el minuto 1 para, pues se han sacrificado llevándonos a un lado, a otro, pues yéndonos, por ejemplo, yo que soy de Galicia, como comenté, estaba viviendo en Pontevedra y tenía que ir a Coruña un sábado a las 8 de la mañana, estar ahí en Coruña, que son 2 horas de viaje en coche, para que yo de clase 1 hora para volver, todas las tardes que se han tirado en el coche o dando vueltas por los pueblos mientras yo tenía que ir al conservatorio o yendo a un concierto, tal. Al final, a nivel profesional, pues yo es que estoy súper agradecida por todo el esfuerzo que han hecho por mí. Y a nivel personal por todo lo que me han aportado, porque yo sé que soy la persona que soy gracias a todo lo que me han transmitido. Y para mí, o sea, mi objetivo es ser como ellos en la vida, la verdad. Y luego otro referente que tengo, que es la persona que saca de mí todos los días lo mejor, es mi futuro marido. Que hace que yo cada día sea mejor persona y que saque de mí facetas tan increíbles como estar hoy aquí. Así que gracias. Qué bien, me encanta. Si es que ya bueno, no estáis aquí, pero aquí hay un clima de amor, de cariño. Oye, qué bonito y qué suerte tengo de vivirlo tan cerca con vosotros, que da gusto, pareja. Que sigáis así muchos, muchos años, de verdad. Pues yo agradecido porque es mutuo, ya lo sabes. Y bueno, la verdad que súper orgulloso porque creo que en el programa de hoy, en Dar la Vuelta a la Tortilla, has sabido transmitir, punto número 1, que es para ti la música, punto número 2, que es para ti romper barreras, y punto número 3, que es para ti enseñar a las personas cómo se rompen barreras. Entonces creo que toda persona que vea el programa de hoy va a ser muy inspirada por Miriam Buceta y bueno, yo ojalá que podamos estar compartiendo este espacio muchas veces más. Seguro que sí, estoy seguro. Porque claro, es que en redes sociales ya
Vamos, Miriam está creciendo como la espuma, literalmente. Entonces sí que os animamos, por favor, os invitamos a ver sus redes sociales, miri.música, tanto en Instagram como en TikTok. Y en este caso, pues también que los reels que subes y sobre todo también de cara a esos futuros proyectos que tengas en mente, pues te deseamos la mayor de las suertes. También, lógicamente, te vamos a apoyar en todo. Muchas gracias. Y a seguir en el mismo barco. Así que Siempre. gracias por estar aquí. Y nada, mandamos un abrazo enorme a todas las personas que nos estáis viendo cada día. Y os volvemos a hacer la misma pregunta de todos los programas. ¿Cómo le estáis dando la vuelta a vuestra tortilla? Esperemos que si no lo habéis hecho, con programas como los de hoy, lo empecéis a hacer. Un abrazo enorme. Chao. Chao.